Saludos a la audiencia de Lealtad Venezuela. Hoy, jueves de podcast, nos convoca una especial entrevista al doctor, y digo doctor porque también tiene su doctorado, Abel Sarabia, psicólogo, coordinador adjunto de SECODAP y del Servicio de Atención de Psicología de SECODAP, con estudios de posgrados en Derecho de Familia y del Niño, Educación en la Cultura Digital y Bioética. Bienvenido. Gracias, Iván, por la invitación. Un gusto para mí poder estar aquí con tu audiencia y hablando del tema que nos ocupa hoy sobre la depresión en niños y adolescentes, que creo que es un tema realmente importante y relevante para este tiempo. Bueno, pero antes de comenzar el programa, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos por nuestras redes sociales de Instagram, TikTok, Telegram, Trick, Facebook. ¿Tus redes sociales? @Abel Saraiva y @Secodap. Por allí nos van a poder encontrar en todas las plataformas. Veo que dice aquí posgrado en Derecho de Familia del Niño, Educación en la Cultura Digital y Bioética. Sí. Podemos hablar de la bioética. ¿Qué es la bioética? Bueno, la bioética es un campo de estudio muy interesante porque tiene que ver con básicamente la ética aplicada a la vida, ¿no? O sea, de alguna manera es un punto de conjunción entre la filosofía y todo lo que tiene que ver con las ciencias vinculadas a la vida, que va desde la medicina a, por supuesto, las ciencias sociales. En el caso específico de la bioética se ocupa de tratar temas que, como lo decía, son concernientes a la vida, que suelen implicar la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿cuándo es el momento para desconectar a una persona cuando está bajo soporte vital? Un respirador, es decir, ¿cuándo podemos considerar que comienza la muerte? Porque uno pensaría que, bueno, cuando la persona ya no respira más, pero ¿y qué pasa cuando es asistido por una máquina? ¿Se considera que la persona está viva? ¿A partir de qué momento? ¿Cuáles son los criterios que puede tomar, por ejemplo, un médico para decidir que es momento de anunciar a los familiares que, bueno, que se ha consumado la muerte? ¿A partir de cuándo comienza la vida, por ejemplo? Si la vida comienza con la fecundación, comienza con el embrión. Y eso tiene repercusiones, por supuesto, en otro tipo de cosas. Es decir, desde, por ejemplo, temas tan polémicos como el aborto, si es legítimo, si no es legítimo, porque hay valores culturales, religiosos, pero también tiene consecuencias jurídicas. Claro. Es decir, ¿cuándo comienza la vida? ¿Se puede afirmar que un feto es un ser humano? Y si es un ser humano, entonces eso tiene consecuencias para efectos del derecho a nivel sucesoral, a nivel de un conjunto de implicaciones muy importantes. Entonces, todas estas consideraciones son consideraciones que se plantea la bioética. Pero, por supuesto que no solo tiene que ver con temas vinculados al derecho a la salud física o a la vida desde el punto de vista biológico, sino que también tiene que ver con el asunto emocional. Por ejemplo, ¿cuáles son las formas adecuadas de proceder cuando se produce un caso que implica situaciones de violencia? Cuando hay, por ejemplo, cómo debe actuarse con un niño o un adolescente que está sufriendo de depresión. Fuera del aire yo le ponía a Iván el ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un adolescente pide consulta psicológica y revela que tiene intenciones de acabar con su vida? ¿Se le dice o no se le dice a los padres? Sí. Claro, entonces, este tema, ¿cómo hacerlo? Porque uno pudiera pensar, bueno, hay que decirle. Ahí no opera el secreto profesional. Porque priva la vida, la integridad priva sobre la confidencialidad. Pero ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo rompes tú la confidencialidad? Para poder romper la confidencialidad, tú no vas a publicarlo en el chat del edificio. No, tú tienes que hablar con el adulto que te asegure que va a poder proteger a ese niño. Y supongamos que no puedes porque los padres resulta que son agresores de este niño. Bueno, entonces ¿cómo tú articulas con el sistema de protección? En fin, todos estos son asuntos de la bioética que se hace preguntas sobre la vida y cómo nosotros podemos tomar decisiones en relación a la vida. Fíjate bien, últimamente hemos visto con frecuencia ya recurrente muchos abusos físicos, incluso. Hay padres, hay padrastros, hay casos ya de padres y padrastros que incluso han acabado con la vida del niño, sí, a golpes. Hace días vi atrás una noticia en Estado Zulia. En Estado Zulia hemos visto recurrente
este tipo de violencia, ¿no? En el estado Zulia. Sí, la violencia contra los niños no ha dejado de suceder, y en la medida en que nosotros, pues, no generamos procesos suficientes de conciencia Claro. en la gente y no tomamos las medidas, esto puede seguir incrementando. Nosotros, por ejemplo, hablamos de que en el servicio de atención psicológica que yo dirijo, entre los años 2022 y lo que va de 2023, hemos atendido unas 13.700 personas. Y en base a ese universo de personas, nos hemos dado cuenta de que cerca del 30% de los niños atendidos reportan haber sido castigados físicamente por sus padres. Y la violencia aparece en efecto como un factor allí a tener en consideración. Quizá la violencia es algo que parece que está muy arraigado en nuestra cultura, pero lo interesante, Iván, es que cuando nosotros hablamos sobre violencia y niños, muchos papás creen que la violencia es la solución para corregir, para disciplinar. Pero déjame decirte que no hay ningún estudio científico serio que avale que la violencia produce efectos positivos en el desarrollo de los niños. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí es donde viene la necesidad de generar procesos con las familias. ¿Por qué? Porque si a un padre que fue castigado físicamente, le pegaron, ¿cuántos papás no hablan de que Claro. la escoba, le daban con el palo de la escoba, Correcto. con la manguera, con tantas otras cosas? Si a ese papá que creció así y siente que, bueno, que pudo desarrollarse y tener una vida medianamente exitosa, tú no le das alternativas. Primero, no le enseñas cuáles son las consecuencias de lo que hace, sí, pero además no le das alternativas, no le enseñas cómo hacer distinto, es muy poco probable que cambie de actitud. Entonces, claro, ahí hay un enorme trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Que la violencia es quizá uno de los principales factores que influye en el estado de ánimo de niños y adolescentes. Y eso conduce a un problema que es un problema de salud pública mundial, y nosotros no escapamos de esa realidad, que es la depresión en niños y adolescentes. Depresión, un tema interesante, porque es tristeza. ¿Qué es la depresión? Es tristeza. Bueno, En niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, que tú tocas ese tema sí, bastante. la depresión es una alteración del estado de ánimo, es decir, implica una enfermedad mental que afecta la forma en que nos sentimos. Sin embargo, hay que diferenciarla de la tristeza. ¿En qué dimensión? Una persona con depresión experimenta un estado o un sentimiento de tristeza la mayor parte del día, durante la mayoría de los días, en un periodo de al menos 3 semanas. Es decir, esa es una de las nociones mínimas de la depresión. La depresión tiene más cosas de las que vamos a poder hablar. Pero la tristeza es un sentimiento. La tristeza incluso puede considerarse una emoción que todos los seres humanos tenemos. Claro. O sea, y nos da cuenta de que algo nos ha hecho daño. Entonces, cuando nosotros aprendemos a reconocer que ha sucedido algo que nos hace daño, podemos experimentar una sensación de tristeza. Pero ¿qué diferencia la tristeza de la depresión? Que la tristeza es una emoción que aparece, te muestra que algo ha pasado, pero también desaparece y la persona continúa su vida con normalidad. Es decir, si yo te cuento una mala noticia, probablemente en el momento tú puedas sentir tristeza, pero si esa mala noticia no afecta de manera extremadamente pronunciada tu vida o sobrepasa los recursos emocionales que tú tienes en el momento, pues esa tristeza va a pasar. Mientras que cuando hay depresión, esa tristeza llega y se queda. Ahora, no solo es que la persona identifica sentirse triste, porque no siempre la persona es capaz de decir que se siente triste. Muchas veces... No lo visualiza. Pero lo manifiesta, siempre lo manifiesta. ¿Cómo lo manifiesta? Por ejemplo, muy común en niños y adolescentes, pero también pasa con los padres. La rabia. Hay personas que parece que son muy iracundas, entonces uno pudiera llegar a pensar es que él tiene un carácter muy fuerte, cuando de pronto lo que está es profundamente deprimido, lo que está es profundamente triste. Lo que pasa es que, y probablemente tú podrás coincidir en esto, en el caso especial de los hombres, cuando tú creces, se te dice, los hombres no lloran. O sea, Pero tenemos sentimientos. Pero claro, pues tú puedes sentirlo, pero ¿qué pasa? Que a la mayoría de las veces a las personas cuando lloras y el niño se le regaña, si sigue llorando, entonces te voy a dar, los hombres no lloran, ¿qué es eso? Vamos. Entonces, la tristeza es un sentimiento del que nadie quiere hablar. Entonces eso queda ahí como guardado, pero la rabia sí es un sentimiento que la gente se permite expresar. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que detrás de esa rabia, de esa gente muy iracunda, muchas veces lo que hay es una profunda tristeza que está allí. Otra señal, por ejemplo, las personas empiezan, y esto también hace una diferencia, tú puedes estar triste y ser capaz de funcionar, pero hay otra diferencia con la persona que está deprimida. La persona que está deprimida empieza a disfuncionar. Si se ve afectada su vida laboral, se ve afectada su vida sentimental,
se ve afectada su capacidad para conectar con otros. ¿Por qué? Porque no tiene energía, porque está ensimismado en su dolor. Entonces, tiene problemas en el trabajo. En el caso de los niños y los adolescentes, eso significa que bajan las notas en la escuela porque la atención no está puesta allí. Entonces, ¿qué ocurre? Comienzan a pasar otra serie de procesos. No hay ganas de comer, no hay ganas de hacer cosas que antes disfrutabas. Hay una pérdida, por ejemplo, incluso de la capacidad o del interés para realizar acciones cotidianas como puede ser bañarse. Entonces empieza un proceso muy acelerado de deterioro que incluso, si no se ataja, evidentemente, puede conducir a que una persona incluso plantee acabar con su vida. Y esto le pasa a adultos, pero también le pasa a niños y adolescentes. Vi que tienes un número significativo de atención, un número importante, 39.000, ¿no? No, 13.700. 13.700, perdón. Es un dato no menor, pues, porque es un número significativo de los niños y adolescentes. Y has percatado que también se deprimen los niños. Claro, fíjate, el 36.5% de los casos que nosotros recibimos presentan alteraciones del estado de ánimo, que es un espectro que va entre la ansiedad y la depresión. Ahora, en ese sentido, nosotros tenemos que advertir lo que ha pasado respecto al comportamiento de este fenómeno. Nosotros tenemos desde el año 2017 que fundamos el Servicio de Atención Psicológica estudiándolo. Y nos dimos cuenta que en el año 2019, justamente previo a la pandemia, las alteraciones del estado de ánimo, este mismo rubro, representaba el 22% de los casos. Y tras la pandemia, incluso el primer año de pandemia aumentó hasta 39%. De forma tal que casi se duplica el número de casos en el lapso de un año. Luego esto ha oscilado, llegó al punto más crítico en el primer trimestre del año 2021, donde llegamos incluso a 43%. Hoy estamos alrededor de un 36.5%. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dice que ciertamente en todos los países del mundo la gente se deprime, pero en el caso nuestro la pandemia afectó de una manera muy marcada porque, por ejemplo, niños y adolescentes tenían que permanecer encerrados en casa con sus padres, que muchas veces son los agresores, o con familiares que podían ser los agresores. Le quitaste el espacio de la escuela, que sigue siendo el espacio de mayor protección para los niños en su cotidianidad. Y aunado a esto, no tenías mayores alternativas para que los niños fueran atendidos psicológicamente. Entonces, esa combinación de factores representó como una bomba atómica para la salud mental de los niños. Tanto así que nosotros no hemos podido regresar a lo que había sucedido previamente. Entonces, ahí hubo un cambio. Y de alguna manera, cuando pasan tantos casos de forma súbita, hay que alertar que algo en el contexto sucedió. Creo que a la vez también uno siempre puede ver cuál es el espacio de oportunidad. Y el espacio de oportunidad en este caso nos habla de que si bien durante la pandemia surgieron la mayor cantidad de casos que nosotros hubiésemos visto, por otra parte, esto permitió que la gente entendiera también, o al menos viera la importancia de la salud mental en la vida. Ahora, ¿cuál es el reto que tenemos? Bueno, ¿cómo logramos que esa importancia que vimos nosotros la traslademos a que la gente pueda tener espacios para ser atendido donde lo necesitan? Ese es el gran reto que tenemos por delante. Fíjate bien, eso digamos que también hay factores que lo vamos viendo, ¿no? Los factores. Dime tú, encerrado de manera forzosa en la pandemia porque y encerrado con tu victimario. Sí. Esa es una de las señales de la depresión. Ahora, de alarma, señales de alarma, porque son señales de alarma. Sí. ¿No? Fíjate, incluso antes de entrar en las señales de alarma de las que tenemos que estar como muy pendientes, sobre todo para prevenir. Pero fíjate que tú decías elementos de contexto que no siempre nos dan señales de inmediato, pero que sí son factores de riesgo. Por ejemplo, en un hogar donde ocurre violencia basada en género, ese es un espacio de riesgo, porque las personas creen que si, por ejemplo, el padre agrede a la madre, es un asunto que se reduce únicamente a una dinámica de pareja, pero no un asunto de pareja en la medida en que los niños son testigos de eso. Claro. Cuando tú eres testigo de violencia, eso produce un efecto en tu salud mental. Otra situación, por ejemplo, decía, la violencia sexual. Cuando hay antecedentes de violencia sexual, generalmente hay un correlato, hay un impacto en la salud mental. Por supuesto, una crisis causada por un tema económico
Eso puede ser un detonante, bueno, porque por supuesto no tener los recursos necesarios para vivir. Cuando alguien atraviesa por un grave cuadro de salud física, una persona que acaba de ser diagnosticada de una enfermedad o tiene un familiar enfermo, esto es una persona que tiene un mayor riesgo, por supuesto, de padecer algún tipo de condición. Y si combinamos estos factores, por supuesto que allí la cosa se incrementa. Ahora, ahí está la alarma. Ahí está la alarma. Ahí está. ¿Y cuáles son señales de que nosotros podemos darnos cuenta que alguien está pasando por un cuadro de depresión? Por ejemplo, cambios básicos en las funciones gruesas de la vida. Es decir, la manera en que comemos por exceso o por defecto. Es decir, una persona que pierde el apetito para comer, una persona que ya no come o que prácticamente nunca quiere comer, es una señal. Otra señal, que la persona come en exceso. Antes tenía un apetito normal y ahora es como una desmesura y no puede controlarse. Pasa lo mismo con el sueño. Cuando aparece el insomnio, ¿ok? O cuando aparece la hipersomnia, que una persona que no se quiere parar de la cama, que lo único que quiere hacer es dormir todo el día. Y puede que no sea un tema de pereza, de flojera, no. Básicamente puede que se trate de que esta persona está atravesando un cuadro depresivo. Hay un síntoma característico de la depresión que se llama la anedonia, que es la incapacidad para experimentar placer. O sea, te dan una buena noticia y tú ya no puedes ni alegrarte. Te sale algo que querías, nada. Te hacen un regalo, nada. Te invitan a compartir con los amigos que era algo que disfrutabas, tampoco. Hay otro síntoma clave que es la abulia, que es la falta de voluntad para hacer nada. Es decir, claro, una persona por eso es que también pasa, Iván, que a la gente le dicen, oye, pero ponle ganas, la vida es bonita, vale la pena. Esa persona no puede. Es como que tú le dijeras a una persona, claro, que tiene, qué sé yo, que está conectada a un respirador, pero haz un esfuerzo, tú puedes, respira. No, o sea, es decir, porque además la depresión, y esto es algo que mucha gente no sabe, cambia la química del cerebro. Eso es así como que te digan a ti, hablando de la química ese ejemplo, como que tú tengas un carro, vayas por la Avenida Bolívar, con los 4 coches pichados y dale. Vamos que tú puedes, claro. Es decir, y si logras rodar, el costo que vas a pagar es muy, muy alto. Claro. Entonces, ojalá nosotros nos tratáramos como tratamos a los objetos. Claro. O sea, por ejemplo, tú un carro se te recalienta, te prende la luz de la temperatura y de inmediato tú lo apagas. ¿Por qué? Porque sabes que se va a fundir el motor. Claro. Ahora, pero cuando la vida nos da señales de que podemos estar atravesando una depresión, de que podemos estar pasando por un cuadro emocional, nosotros creemos que somos indestructibles y seguimos, dale, párate que tú puedes, dale que tú... Entonces, claro, ¿qué suele suceder? O la depresión te detiene en seco en un momento donde se produce un quiebre o te detiene una enfermedad física. ¿Cuántas personas no tienen que padecer de un cáncer, de una enfermedad compleja para poder darse cuenta de que no pueden llevar el mismo ritmo de vida, un infarto? Entonces, ojalá nosotros nos tratáramos... Fíjate, te voy a poner un ejemplo más. Yo estoy seguro que acá en el set de grabación, ninguna de las personas que está tiene su teléfono sin forro. Todo el mundo le tiene un forro al teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué le ponemos un forro al teléfono? Porque hay que cuidarlo, porque si se cae se rompe, porque el teléfono es valioso, ¿verdad? Sí. Ahora, pero nosotros no nos valoramos como valoramos nuestras cosas. Porque si tú consideras que tu teléfono es valioso, como mínimo tú tendrías que pensar que tú eres más valioso que el teléfono. Sí. Pero nosotros no nos cuidamos, nosotros no nos protegemos, sino que esperamos que, bueno, que eso pase por obra y gracia. Y hay que aprender a cuidarse. Esa es la base de la salud mental. Así es. ¿Y cómo prevenir entonces esa depresión? A ver. ¿Cómo lo prevenimos? Fíjate, qué bueno porque conectamos justamente con este tema. Porque prevenir. Claro, es que hay que prevenir, pero la prevención pasa por entender la salud mental. Y la salud mental tiene como pilar fundamental el autocuidado. A ver, incluso voy a echar un pasito hacia atrás y esto nos va a ayudar a que las personas que nos ven lo puedan entender plenamente. La salud mental implica un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propios recursos y puede hacer frente a las tensiones normales de la vida y así trabajar de forma fructífera y satisfactoria y hacer contribuciones a su comunidad. Esta es más o menos la definición de la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que, en efecto, la palabra clave aquí es bienestar. Y el bienestar es un balance. ¿Y un balance qué significa? Bueno, un balance implica que tú pongas en una balanza y tú puedas ver qué experiencias de tu vida son satisfactorias
y que experiencias de tu vida no lo son. Si la cuenta te da negativa y ustedes pudieran hacer el ejercicio en su casa, agarren y hacen una lista de todo lo que te está pasando en este momento. Desde, estoy enamorado, entonces tú le das un 1, lo sumas. Entonces, oye, tengo una deuda, le restas 1. Y así sucesivamente. En la medida en que uno va haciendo ese ejercicio, tú tienes que al final del día, del cuento, sacar el periodo que escogiste de tu vida y tú sumas y restas. Si la cuenta te da negativa, es probable que tú estés experimentando un proceso complejo, y si correlacionas con tu estado de ánimo, te vas a dar cuenta que no te sientes bien. Ahora, ¿qué hay que hacer para que la cuenta te dé positiva? Mucha gente dice, hay que eliminar el estrés. Eso no es posible. El universo tiende al caos. Esa es la segunda ley de la termodinámica. No se puede. Es decir, la vida se va a volver más compleja con cada momento que pase. Si yo me acuerdo cuando yo estaba en bachillerato y tenía una exposición al día siguiente, a mí me parecía que ese era el tema más estresante del mundo. Hoy cambiaría 100 exposiciones por los temas con los que tengo que lidiar. Un examen de la universidad, tú pensabas que era el fin del mundo. Y claro, resulta que después dice, ojalá volviera al estado en el que estaba en la universidad, donde mi preocupación era el examen y no cómo mantener mi casa. Entonces, a ver, la vida siempre va a ser más estresante. Por supuesto, podemos controlar algunos focos, pero la clave está en el bienestar. Entonces, tú preguntabas cómo nosotros podemos prevenir. Bueno, hay que cultivar el autocuidado y eso significa entender la responsabilidad que tenemos de forma individual de proporcionarnos experiencias de bienestar, de satisfacción, de placer. La palabra placer aquí va a ser clave. Hacer cosas que nos gusten. Entonces tú le preguntas a la gente, oye, ¿qué cosas haces para ti, que te gusten a ti? Entonces la gente te dice, no, yo no hago mucho. ¿Por qué? Es que no tengo tiempo. ¿Cuántos minutos tiene un día? Un día tiene 1440 minutos. Si uno se dedica por lo menos 5 minutos al día para uno mismo, ya empiezas a ver un cambio. O sea, el cambio no es de inmediato, pero detrás de una persona, por ejemplo, reactiva, hay una persona que no se cuida, hay una persona que no se da tiempo, que no se permite hacer cosas. Ahora, ¿qué cosas puedo hacer? Bueno, tú no pensarías, no tengo, entonces a lo mejor digo, ok, voy a buscar el tiempo, pero no tengo plata. Porque entonces uno piensa que lo que uno tiene que hacer es irse por un spa, no sé qué. Bueno, ojalá alguien pueda. Pero a veces son cosas tan sencillas como que tú hagas una pausa en tu día y te detengas, qué sé yo, 5 minutos a mirar por la ventana. Si tienes un paisaje bonito que ver, caminar, meditar, rezar, escuchar música, comerte un chocolate. Es más, yo le digo a la gente esto y la gente se ríe. Si a ti te gusta el chisme, por ejemplo, a la gente le encanta el chisme. 5 minutos tus 5 minutos conscientes de chisme al día. Porque fíjate, nosotros estamos y uno agarra el celular y ves el celular y cuando ves el celular ni siquiera te das cuenta que lo estás viendo porque lo haces en automático. Pero si usted se va a meter a chismearle la vida a la gente en Instagram, bueno, usted agarra su teléfono conscientemente y dice, pongo la alarma del celular, 11:47, es del momento del chisme consciente. Entonces yo agarro, pongo y me dedico a disfrutarlo, entendiendo que esto lo estoy haciendo porque a mí me da nota. En la medida en que yo empiezo a incorporar, y yo le propongo a la gente que comience con 5 minutos al día, te vas a ir dando cuenta que estás un poco más relajado, que estás un poco menos reactivo, y eso te va llevando necesariamente a que ya no sean 5, sino que sean 10, 15, y a lo mejor alguien termina dándose, bueno, la licencia de regalarse 1 hora de las 23 horas de su día. Yo les aseguro que si tú incorporas todos los días 1 hora de bienestar, vas a ver un cambio significativo. Eso significa que el carro no se te va a dañar, que no vas a tener cuentas por pagar, que no vas a tener problemas en tu vida, para nada. Lo que significa es que vas a tener mejor estado de conciencia, vas a tener una mejor capacidad para responder. ¿Tú te imaginas una vida sin problemas? Es una vida... Sería aburrida. Bueno, y sería una vida donde en realidad no nos desarrollaríamos, porque tú adquieres capacidades enfrentándote a dificultades. Claro. Aquí vale el ejemplo del deporte. Un músculo se fortalece rompiéndose de a poco. O sea, es decir, las fibras del músculo, cuando lo sometemos a estrés, se rompen, se regeneran y ese músculo crece más fuerte, más sano y te permite hacer nuevas cosas. Ahora, pero ¿qué pasa? Que justo es el punto de encontrar un límite. Como yo me exijo dentro de mis capacidades, donde sé que puedo sanar, crecer y evolucionar, o a veces nos metemos en situaciones que sobrepasan por mucho nuestras capacidades y lejos de que yo tenga el dolorcito de cuando alguien va al gimnasio y le duelen las piernas, pero a la semana siguiente está mejor, le pasa al del que se lesiona, que es el que cree que puede cargar el mundo sobre sus hombros sin entender que también el autocuidado pasa por saber poner límites, ¿no? Saber reconocer qué puedo hacer,
qué no puedo hacer, de qué me puedo ocupar y de qué no me puedo ocupar para entonces poder llevar una vida pues sana. Una vida sana no es una vida sin dolor, es una vida donde hay menos sufrimiento. Ahora, ¿qué se puede hacer si detectamos? Porque le estamos hablando aquí a un público que nos sigue consecuente. Aquí están ya haciendo algunas preguntas que ya el equipo está respondiendo. Pero ¿qué puede hacerse si detectamos algunas de estas señales? ¿Qué tú recomiendas? Si detectamos una señal de depresión, Sí. a los padres, porque la gran mayoría de los padres son responsables. Mira, yo haría dos cosas. Vamos con la depresión en general y vamos luego con la de los chamos. En general, yo diría lo siguiente. Lo primero es entender que la depresión, si bien antes era un estigma, era un tabú, es algo que sucede. Es probablemente una de las enfermedades más comunes. Incluso la Organización Mundial de la Salud la sitúa dentro de las primeras 5 enfermedades a nivel global. Entonces, millones de personas en el mundo sufren de depresión. Sí, la depresión requiere tratamiento y eso implica incluso a veces el abordaje farmacológico. Muchas personas no quieren y les da miedo, pero si a ti te duele la cabeza, no dudas en tomarte una pastilla para el dolor de cabeza. La farmacología psiquiátrica ha avanzado muchísimo y ya no implica que una persona que tome tratamiento para la depresión va a ser un adicto ni va a quedarse enganchado allí. Ahora, en ese sentido, hay que reconocer, esto le puede pasar a cualquiera. Así es. Nadie decide estar deprimido. Yo decidí deprimirme. No, la gente se deprime porque las circunstancias que ocurren le sobrepasan. Por otro lado, entender que todas las personas que sufren de depresión pueden recibir tratamiento y superarlo. Es decir, no es que alguien que le tocó vivir con depresión, ese fue el karma que le tocó de la vida y tendrá que vivir así por el resto de sus días. Para nada. La depresión es algo que se puede abordar. Y eso nos conecta con el tema de los niños y los adolescentes. Muchos papás dicen, pero ¿de qué va a estar deprimido él si yo le doy todo lo que necesita? Bueno, sí. A lo mejor yo le puedo dar a un niño todas las comodidades que requiere, pero no el afecto. O de pronto le doy el afecto, pero no tenemos cómo cubrir todas las necesidades. Siempre va a haber algo que puede ser motivo y que los niños y los adolescentes se deprimen tal como se deprimen los adultos. Así es. Por otro lado, yo no tengo que estar de acuerdo, y esto es importante no solo para el que puede estar viviéndolo en primera persona, sino para el que es cuidador, o de un niño o de un adulto. Yo no tengo que estar de acuerdo con lo que la persona siente para respetarlo. Es decir, una persona puede sentirse deprimida. A mí me parece que no tiene razones para deprimirse desde afuera. Pero cuando alguien ya está deprimido, no importa qué me parece a mí, ya está deprimido. Entonces, claro, ahí que se trata de aproximarnos desde la empatía. Es decir, mira, yo no necesito decirte que cuando yo escucho a alguien deprimido, yo no necesito decirle que estoy de acuerdo con sus razones. Claro. Pero yo sí le puedo manifestar a esa persona que estoy ahí para ella, que me solidarizo con su situación, que me importa. Y esto nos conduce, en medio de este embudo, a algo que es fundamental. Si alguna de las señales que nosotros hemos hablado el día de hoy, la persona que nos escucha ve que las tiene o que las tiene alguien de su entorno, es fundamental buscar apoyo profesional. Y cuando digo esto, quiero ser muy serio, porque además hay como mucha oferta de cosas, ¿no? Entonces la gente dice, claro, bueno, yo estoy deprimido, entonces tú ve a leerte las cartas. No, mira, yo respeto a la gente que va a leerse las cartas, no hay problema con eso. Pero eso no es una opción terapéutica clínica. Es claro, decir, yo nunca he visto a alguien que llegue con una depresión, vaya donde su brujo de confianza y salga sin depresión. No, o sea, zapatero a su zapato. O sea, si usted tiene preguntas sobre la espiritualidad, bueno, busque respuestas donde pueda. Pero el espacio de una lectura de cartas de eso no es un espacio terapéutico. Hay muchas personas que se... Con la suerte. Yo insisto, yo respeto las creencias que cada quien pueda tener, pero si digo, yo no... A ver, tú no irías, por ejemplo, si te dicen que tienes un tumor, tú no irías donde un hierbatero. A lo mejor lo más probable es que tú vayas donde un oncólogo, donde un médico que tenga las herramientas para hacerlo. Siempre hay... A lo mejor vas, pero no es lo recomendable. Pero lo no recomendable es el especialista. Correcto. O sea, yo no pretendo satanizar aquí que la gente tenga caminos alternativos, pero sí decir, lo que yo puedo recomendar es que consulte a un especialista. Ponga su salud mental siempre en manos de alguien que esté debidamente preparado, debidamente certificado, porque hay muchas, incluso hoy día, por ejemplo, la Federación de Psicólogos de Venezuela en su página web tiene la opción de que tú verifiques
si esa persona que se dice ser psicólogo, pues hay muchos casos de intrusismo, es realmente un psicólogo que está federado. O sea, tú puedes comprobar que esa persona tenga las credenciales adecuadas. Y si un profesional al que tú le pides, oye, ¿de dónde viene usted? ¿Dónde se formó? Es decir, ¿cuál es su background profesional? Si esa persona se niega a ofrecerlo, ya es una señal de alarma y usted tiene que correr de ahí. Pero partiendo de la idea de que hay que buscar ayuda profesional, yo creo que es muy importante entender que si el carro falla, la gente no duda en ir al mecánico. Claro. Si tú tienes un hueso roto, no dudas en ir al traumatólogo. Bueno, de la misma manera nos toca actuar en relación a nuestra salud mental. Si yo me veo afectado, me veo sobrepasado, buscar ayuda no es una señal de debilidad, por el contrario, es una señal de fortaleza y es lo que permite que en un tiempo prudencial nosotros podamos superar la situación. Porque la depresión no remite de manera espontánea y si nosotros permitimos que esa visita se quede a vivir, nuestra vida va a verse profundamente limitada. Y las personas que llegan con una depresión y luego pasan por un proceso de tratamiento y lo superan, siempre dicen, wow, yo pensé que mi vida se había acabado, yo pensé que todo iba a ser así y ahora me doy cuenta de que las posibilidades son otras y bueno, y parte de la terapia nos ayuda justamente a encontrar eso. Bueno, Abel, ya estamos llegando al final del programa. Estamos viendo aquí algunas preguntas que estamos respondiendo. Ahora, otra cosa, ya para terminar. Abel, entonces, a los padres, un mensaje para los padres, pendientes con los muchachos, con los hijos, porque ¿qué pasa con los padres? Un padre responsable, pienso yo, no es el que le compra todos los accesorios ahorita tecnológicos al chamo, ¿verdad? Hay algo más que debe existir y es el contacto visual y está permanentemente pendiente de las conductas, porque eso puede generar una deficiencia que puede conllevar a una depresión del niño. Hay muchos padres que dicen, yo tengo mi hijo en la casa, ese está jugando, pero tú no sabes con quién está jugando, no sabes a cuántos miles de kilómetros y con quién está jugando, si está volando, su hijo puede estar volando en China, en Argentina, en tiempo real, claro, ¿verdad? Entonces hay que estar más pendiente con los chicos. Entonces, ¿qué tú le aconsejas a los padres que son responsables, que es la gran mayoría de los venezolanos? Mira, yo creo que el elemento fundamental acá pasa por entender la importancia del vínculo. El vínculo es muy importante. ¿Por qué? El vínculo de afectividad. Claro, el vínculo afectivo con nuestros hijos es, en efecto, el factor de mayor protección que podemos tener. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros no podemos asegurar que siempre tengamos todos los recursos económicos para satisfacer las necesidades de nuestros hijos y sin embargo pudiéramos darles todos los objetos materiales y que exista un gran vacío. Pero el vínculo es el factor más protector porque esa conexión es la que le permite al niño o al adolescente sentirse seguro. Esa seguridad es la que permite a su vez que tenga los recursos para enfrentar los desafíos de la vida. Pero un niño que, por ejemplo, se siente inseguro porque no se siente amado, porque no se siente querido, porque no siente que tiene el apoyo de sus padres, cuando enfrenta dificultades, es posible que busque orientación en personas que no tengan las mejores intenciones. Puede que suceda que incluso necesite un consejo, necesite una orientación y no tenga la capacidad de recurrir a nosotros. Entonces el vínculo requiere, entre otras cosas, no solo afecto, sino también confianza. Tenemos que asegurarle a nuestros hijos que cuando tengan cualquier dificultad puedan acudir a nosotros. Pero si la relación que tenemos con nuestros hijos se basa en el miedo, nuestros hijos van a preferir ir a cualquier lugar antes que a nosotros. Si ni siquiera tenemos el espacio de estar presentes porque estamos confiando que las cosas pasarán espontáneamente, luego vamos a lamentar ese tiempo que yo dejo de invertir en la niñez y en la adolescencia, lo voy a padecer de seguro en la adultez. Entonces, el vínculo es fundamental, cercanía, confianza, establecer una comunicación fluida, porque eso es lo único que nos va a permitir identificar tempranamente cualquier señal de alarma y, por supuesto, prevenir la depresión en niños y en adolescentes. De ahí entonces un sabio refrán que dice, la fuerza sin amor es energía gastada en vano. Ahí entonces debemos aplicar entonces a los padres que dediquemos esa fuerza a dedicársela a los chamos perennemente, adecuadamente, con ese vínculo de afectividad, para que entonces esa energía valga la pena. Al final diga, creo que vale la pena. Así es. Los niños, niñas y adolescentes también se deprimen, mosca a los padres y a las madres también responsables
de los chamos, ¿no? Así es. Abel, gracias por... No, vale, gracias a ti por la haber invitación, compartido con Iván. nosotros. Muy interesante y quedé gratamente complacido con tu presencia aquí. Y a la audiencia también gracias por haber estado presente. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Hasta una nueva oportunidad. Se despide de ustedes quien nos quiere.